Hay varias partes de este video que no sé si van a salir a la luz, porque esta canalización me está costando mucho trabajo. Es una canalización muy emocional. Hoy es 12 de junio del 2025. Y estoy hablando con los hermanos andromedanos que se comunican a través de ese punto de luz, que como pueden ver ahorita se está reflejando por detrás de un barrote. Les muestro, estos son los barrotes. Está detrás del barrote y podríamos decir, bueno, es la luz que está sacando la cámara tal vez, pero está ahí. La verdad, el verdadero punto donde se está generando es ahí, completamente lejos y cambiante, como pueden ver. Y hoy me siento un poco bloqueada. Ellos quieren dar mensajes importantes y pareciera que mi cabeza está bloqueada, que es como si hoy yo no quisiera, sí, como si estuviera intervenido mi campo, pero no a nivel exterior, a nivel yo como persona, como muy conectada a algún tipo de ego, a algún tipo de sensación. Pero bueno, ya vieron, ahí es donde está entre las dos casas. Estas son las dos casas que son vecinas. En el huequito es donde aparece esta luz cuando quieren empezar a canalizar, y después si yo me paso detrás del barrote se sigue viendo. A veces inclusive se ve con mayor intensidad detrás del barrote que frente a él. Voy a intentar hacer esta canalización, pero debo de confesar que sí me siento bloqueada. Y me dicen, las almas de los humanos no están enfrascadas, no están atrapadas. Y les pregunto acerca de una visualización que tuve de una nave donde yo veía muchos cuerpos en tubos, pero también había una sensación como de malicia, como de como si los valores se hubieran perdido en esa nave, y de pronto pasaba de todo. Y ellos me dicen, claro, porque hay diferentes naves, y hay naves hechas solamente para la generación de cuerpos físicos. Y me dicen, los cuerpos humanos son muy cotizados, y me dicen, en mercados muy negros, muy negros. Pero como ya no pueden ser abducidos y no pueden ser violentados por la ley del libre albedrío y el tratado que los protege, y todas las naves que patrullan para resguardar estas leyes, es que ahora se crean en diferentes lugares. Y me dicen, y tú accediste a una de esas naves. Y me dicen
que él les llama naves piratas. Las naves piratas tienen que ver con los mercados negros. Y me dicen, inclusive hay personas de los gobiernos de los diferentes planetas, incluyendo ese que habitan ahora, donde se reclutan personas para que donen su genética. Y me dicen, sí llegan a haber corrupciones del sistema, pero principalmente son personas a las que se les dan beneficios. Y me dice, pues sí, como todos, beneficios económicos. Esos son los primeros que se otorgan. Y me dicen, el dinero ha sido severamente malentendido y su imagen corrompida y devaluada, porque el dinero pudiera muy bien solamente representar la imagen de valor, ser la representación numérica del valor de las ideas, de la creatividad, del servicio, de todo lo que tiene que ver con el estado de iluminación, me dicen ellos, del estado de gracia. Sin embargo, al haberse vuelto una forma de transacción valorada por sí misma y no por su origen, me dicen por su origen divino, lo que sucedió es que muchos de ustedes lo han comprendido como algo que se rige por sí mismo, y me dicen, eso no existe. El dinero siempre proviene de algo para generar algo. Y me dicen, por sí mismo el dinero no tiene ningún tipo de valor. El valor del dinero es aquel que ustedes le han improntado como creencia. Me dicen, pero debido a las creencias, me dicen, como todo, existe la parte positiva, la parte lumínica, wow, y la parte más oscura. Y la parte lumínica del dinero genera una prosperidad y crecimiento para todos los involucrados. La parte más oscura viene de las creencias limitadas por el simulador. Y dentro de su simulador, en su planeta, la forma más sencilla de comprar genes es a través del dinero. Algunas veces se hacen... Ay, es que estoy perdiendo como que estoy en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Se hacen intercambios con otro tipo de cosas. Viajes en naves, contactos, y me dicen inclusive estados creativos para la generación de algo, información de códigos futuros para la creación de ciertas cosas. Y me dicen, caso de Mark Zuckerberg. Pido confirmación de lo que acaban de decir para no decir tonterías. Y me dicen, aquí está la confirmación. Y vuelven a iluminarse, pues como ustedes están viendo. Y me dicen,
múltiples y lo pongo como entre comillas genios que han desarrollado grandes plataformas o grandes ideas que han generado miles de millones. Me vuelven a repetir Mark Zuckerberg y me dicen Elon Musk, pero rompió un tratado. Y cuando les digo eso me da escalofríos en el cuerpo. Y me dicen rompió el tratado porque rompió el libre albedrío. Al trascender leyes fundamentales universales que se le hicieron saber que no podía trascender, inclusive, y les digo que eso no tiene mucho sentido si estaba tratando con el mercado negro y me dicen inclusive el mercado negro respeta, miren eso, respeta ciertas leyes y me dicen el no respetarlas y me dicen la palabra devora y me dicen sí, devora la luz, la energía y la existencia. Hoy habían dos, ¿vieron? Y la existencia. Y me dicen que ese fue el caso de Elon. Y me dicen que hoy ando muy preguntona y muy terrestre. Y es que sí, hoy me siento muy mental, muy, muy, muy mental. Y me dicen que está bien, que no me sienta mal por ello. Que ellos pueden comprender que de pronto todo esto y que no solo hablan de las canalizaciones, sino que el estar en esta encarnación humana puede ser mucho. Me dicen y me preguntan si quiero que terminemos esta canalización y les digo que voy a seguirlo intentando. Aunque hoy no me siento apta. Y les pido perdón a ustedes y les pido perdón a ellos y me pido perdón a mí. Me dicen que si necesitamos esta información, está bien preguntarla, que no nos desviemos mucho, pero que se vale preguntar otras cosas que de pronto parecieran no tener relevancia en nuestra vida. Dicen, siempre pueden encontrar la forma de apropiarse de la información para llevarlos a ustedes a una mejor etapa. De verdad no sé qué siento. Y me dicen ellos, es que hace rato me estaban hablando de un bloqueo en mi corazón y ahorita siento como que se está destapando y me estoy sintiendo muy emocional. Y me dicen emocional está bien, es lo que más disfrutamos de encarnar como humanos. Así es que sentir está bien. Estar emocional está bien. Y me dicen, pregunto acerca de las predicciones y me dicen, muchas predicciones vendrán, pero en realidad ustedes pueden hacer grandes modificaciones. Y me hacen hincapié del 11 del 11. Ay, de verdad no saben lo emocional que estoy. Y me hacen hincapié del 11 del 11 y me dicen, el día de la gran reconexión es para todos aquellos listos para generar ingeniería solar. Me dicen que nos van a estar entregando información de ingeniería solar
Y les digo, ¿más? Después de lo que nos han dado en el diplomado. Y me dicen, más. Más porque las personas que asistan a las convocatorias del 11 del 11 estarán listas para hacer la reprogramación. Hay una gran misión de reprogramación y me dicen parte vital de la razón por la cual entraron todos los ingenieros solares. Y les digo todos y me dicen el 78%. Pregunto si el 78% de los ingenieros solares estamos encarnados y me dicen sí. Me empezó a doler la cabeza del lado izquierdo cuando empezaron a hablar de eso. Y me dicen, ¿por qué recuerdos de tu estado de ingeniera en la solemia? Y me dicen que viene una gran reunificación de todos aquellos que vinimos juntos. Me dicen, arcanos, así fue como comenzaste este proceso del grupo, pero viene más, viene mucho más, viene una reunificación, una reconexión brutal entre todos los arcanos. Me dicen porque los arcanos son parte de esta unificación de ingenieros solares. Es vital que todos trabajen juntos. Me dicen asimismo se conectarán con otros nodos. Me dicen científicos. Otros nodos científicos, otras agrupaciones que conformarán la red planetaria. Y me dicen ellos la fantástica red planetaria. Me dicen que vamos a meterle mano a la ingeniería, a la recalibración del simulador para evitar muchas cosas que no son necesarias, muchos sufrimientos que no son necesarios. Me dicen que por eso es que regularmente no se me permite ver grandes catástrofes, porque nosotros somos parte de la reconfiguración y el que nosotros estemos viendo esas catástrofes nos hace susceptibles a seguirlas co-creando. Y me dicen, ustedes no fueron a eso, ustedes no van a co-crear caos, ustedes van a apoyar la evolución sin sufrimiento. Por eso es que las catalizaciones de luz llevan a procesos mucho más cortos de evolución, con muchos menos sufrimientos, pero el mismo impacto a nivel evolutivo. Me dicen, quédense tranquilos, que las catástrofes son para aquellos que decidan vivirlas, pero en la realidad que ustedes co-crearán no se vivirá tal. Pueden dejar de tener miedo. Pueden dejar de sufrir la transición. Sin embargo, los cuerpos físicos sí requieren seguir pasando por la transformación. Y me dicen que el momento en el que hagamos la reingeniería solar, haremos un estallido de luz tan grande y una compresión tan grande de conciencia que no nos quedará duda de saber quiénes somos. Y me dicen, por eso se llama el Día de la Gran Reconexión, porque en ese momento se reconectarán nuestros yoes humanos con las frecuencias de nuestros yoes superiores fuera del simulador. Y la conexión será tal que tendremos la capacidad de recordar muchas más cosas, de hacer uso de muchas más me hablan de ellos como herramientas o tecnologías.
hablo de los orígenes, les pregunto acerca de los orígenes estelares y de cómo es que hay tanta confusión de orígenes estelares, que si nos lo pueden explicar, y me dicen, muy bien entendido lo tienes. No existe un solo origen estelar, es como pensar que solamente provienen de un solo padre o de una sola madre. Tienen una mezcla y me dicen, tú por ejemplo, tu abuelo venía de un estado, tu abuela venía de la Ciudad de México, tu otro abuelo venía de otro estado, tu abuela materna venía de otro estado y al final llegaste tú. Y me dicen, y si te vas más para atrás todavía vienen de... Wow, me encanta cuando aparecen dos. ¿Vieron? Ahí están. Wow. Me dicen, así es que tienes toda la razón cuando comentas a las personas que no se distraigan en el origen que tienen, pues tienen múltiples. Y me dicen, a estas alturas ya todos tienen orígenes múltiples. Son muy escasos los que provienen de un solo lugar. Y me dicen, inclusive los que vienen de un solo lugar tienen aspectos mucho más limitados. Aquellos que han sido tan como tan mezclados, provenientes de tantas mezclas, de tantas razas, de tantas historias, tienen mucha más capacidad de observación para hacer estos movimientos del simulador. Y me dicen, tomen las respuestas que están llegando a su estado de intención, le llaman ellos. Y me dicen, el estado de intención, como bien lo explicaste hoy, es una se me fueron las palabras, pero ya se los haré saber en otro video. Y me están diciendo, si lo puedes recordar, solamente respira profundo. Me acuerdo que es como una acción interna. Me dicen sí, ellos me dicen sí. Y me dicen, intención es la acción interna. Y la acción interna lleva al movimiento del ser, a la capacidad de decisión, de voluntad, de control y de resguardo. Así es que es momento de que sí se permitan estar en ese estado de intención, en esa elocuencia de sensación, porque ahí están llegando mucho más que palabras. Está llegando respuestas, están llegando información, porque muchos de ustedes ya están en estado de conexión, dicen ellos. Me da risa cómo lo interpreta mi cerebro, porque dice cuasi absoluta, acerca de la conciencia que tiene el yo del otro simulador, así como la capacidad de conexión con sus fractales, con las conciencias que sus fractales están teniendo el octavo cuerpo, así como me dicen inclusive sus yoes de conciencias todavía mucho más elevadas. Muchos de ustedes están recibiendo la información de todos lados, me dicen inclusive de la biblioteca planetaria en el Akasha y de la biblioteca universal en el Akasha solar. A través de todas estas vías es que ustedes están obteniendo todas estas respuestas y toda esta información. Así es que permítanse integrarla desde esa mente universal y no y dicen, y no cerebrarla tanto.
lo voy a volver un verbo. Dejar de celebrar tanto la información, porque dicen ellos que celebrarla genera desgaste en la calidad de la información y que puesta en práctica tiene mucha más resonancia, mucha más fuerza que el celebrarla. Me dicen, el celebrarla es pasarla por el filtro del ego, que va a hacer muchas preguntas. Me dice, ¿cómo hoy te pasó a ti? Y eso limita y sesga la información. Y me dicen, momento, no es que no hay que observarlo como algo terrible, puede pasar en cualquier momento y está bien dejarse sentirlo, solamente no lo hagan un hábito, una práctica. Y nos dan las gracias, me dicen apreciamos tu esfuerzo, sabemos que fue una canalización con muchas emociones para ti, agradecemos la fuerza y la potencia que le das a nuestra voz a través de estos videos, inclusive cuando te encuentras cansada y desgastada en, no sé por qué dicen ellos, en todos los sistemas. Gracias, gracias, gracias. Gracias les doy yo a ustedes por compartirnos esta información. Miren, ahí se aparecieron dos otra vez. Y me dicen, habemos muchísimas naves alrededor. Me dicen acompañándolos, resguardándolos. Y me dicen apoyándolos a integrar toda esta información de la que hoy les hablamos. Permítanse recibirla sin tantas, y vuelven a decir, sin tanta celebración. Nos están enviando, no te voy a decir, solamente siéntelo. Porque no hay palabras para describir estas intenciones y estas frecuencias que ahorita nos comparten. Les mando todo el amor a esa versión de nosotros que son ellos. Y te mando muchísimo amor a ti que te corresponde escuchar este mensaje el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones y feliz noche.